Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso del procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, vamos a empezar una serie de videos de un capítulo del análisis de sentimiento. Este primer capítulo va a ser introductorio, vamos a hablar un poco de qué trata este capítulo, este tema, y un poquito cómo lo vamos a abordar. Bueno, el análisis de sentimiento se ha convertido en un campo importante y popular dentro de la ciencia de datos y obviamente en el aprendizaje automático. La idea del curso, al igual que los otros temas que hemos abordado, como por ejemplo el determinar si un correo es spam o no, vamos a analizar y trabajar con el análisis de sentimientos desde un enfoque práctico y teórico. Es decir, vamos a ver primero teoría y luego nos vamos a ver un enfoque práctico con un código en Python donde vamos a hacer un análisis de sentimiento. Bueno, el objetivo principal es comprender cómo se pueden interpretar, analizar y categorizar las opiniones, emociones que se expresan en forma de texto. Por ejemplo, en los comentarios de un video YouTube, por ejemplo, en los comentarios de algún producto, Twitter, reseñas de películas, etcétera. Y bueno, la idea es que vamos a examinar ciertas técnicas, algoritmos y herramientas que son comunes al usar análisis de sentimientos para que ya ustedes también lo puedan aplicar en sus proyectos. A ver, bueno, comprendiendo un poquito el análisis de sentimiento, básicamente se dedica principalmente a identificar y extraer opiniones y emociones dentro de un texto, como mencioné anteriormente. Bueno, para ilustrar esto vamos a ver estas dos frases. Por ejemplo, wow, eso fue una película realmente genial y no puedo creer que haya desperdiciado 2 horas de mi vida en esa película. ¿Qué diferencia tienen estas dos frases? Bueno, claramente la primera es una frase que tiene un contexto positivo sobre la película. Se podría decir que un sentimiento de euforia, alegría. Y el segundo es un sentimiento completamente negativo, un sentimiento de aburrimiento sobre lo que le produjo la película a la persona que hizo este comentario. Y bueno, a través de estas dos frases podemos identificar rápidamente que las palabras y el contexto juegan un papel crucial en la determinación de qué tipo de sentimiento es lo que la persona quiere expresar. Bueno, el sentimiento en el contexto del análisis de texto se va a referir a la actitud, emoción u opinión que se va a expresar, como ya dijimos, en algún tipo de documento, comentario, frase, etcétera. Esencialmente va a ser una medida de positividad o negatividad que se refleja en el contenido que estamos leyendo o que estamos analizando. Y como ya comentamos, esta actitud puede ser hacia un producto, una idea, una persona, empresa, etcétera. La idea de esto es analizar estos sentimientos, identificarlo y categorizarlo para entender la percepción de las personas que lo están emitiendo. Por ejemplo, empresas pueden usar este análisis para medir la satisfacción del cliente con producto o servicio específico a través de la reseña o comentario en las redes sociales. Y por lo tanto, la tarea principal del análisis de sentimientos es categorizar el sentimiento detrás de un texto. La clasificación más básica y más común sería un positivo y negativo. Pero también siempre se habla también del sentimiento neutral, que no es ni positivo ni negativo, que proporciona información sin ninguna inclinación emocional. Por ejemplo, el libro tiene 300 páginas. Realmente no estoy expresando ningún tipo de sentimiento positivo o negativo sobre el libro, simplemente es un hecho objetivo sobre este. En cambio, un sentimiento negativo puede ser: este es el peor libro que he leído, y un sentimiento positivo sería: me encanta este libro. Bueno, algunas aplicaciones del análisis de sentimiento también podemos incluir categorías un poquito más granuladas. Por ejemplo, podríamos poner categorías como muy positivo, ligeramente positivo, neutro, ligeramente negativo, muy negativo, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación versus la regresión en el análisis de sentimiento. Como obviamente implica determinar la emoción o el tono detrás de un texto, dependiendo de la naturaleza de los datos y del objetivo del análisis, esta tarea se puede abordar ya sea por clasificación o regresión. Si hablamos de análisis de sentimiento como tarea de clasificación, la idea sería etiquetar una entrada como una de las diferentes categorías predefinidas. Por ejemplo, positivo y negativo, o muy positivo, positivo, neutral, negativo, muy negativo. Y la idea de eso es determinar o clasificar a qué categoría se acerca más el comentario o la frase que estamos leyendo o analizando. Consideraciones sobre la regresión, cómo usar el análisis de sentimiento con una regresión. Bueno, la regresión implica predecir un valor continuo en lugar de una etiqueta o una categoría. Si esto lo aplicamos en el análisis de sentimiento, podría implicar predecir un puntaje de sentimiento en lugar de una etiqueta específica. Por ejemplo, los sistemas de recomendación a menudo predicen un puntaje en una escala. Por ejemplo, la clasificación que va de 1 a 5 estrellas. Por ejemplo, en una película. Que claro, se puede ver como varias categorías, pero se trata como una tarea de regresión porque hay un orden inherente en la relación entre las calificaciones. Es decir, las 5 estrellas es definitivamente mucho mejor que unas 2 estrellas. Es mayor también que 4 estrellas y así sucesivamente. Y por eso, bueno, se usa la regresión, ya que puede ser una elección mucho más natural
que hacerlo a través de la clasificación. Además, en la clasificación de sentimientos generalmente tratamos la categoría como una etiqueta separada, es decir, los positivos no se trata totalmente diferente a lo negativo y no se reconoce una cierta relación entre estas etiquetas, pero en la regresión sí reconocemos esta relación y que es una relación ordenada, es decir, muy positivo es más positivo que positivo y positivo es más positivo que neutral y neutral es más positivo que negativo y negativo es un poquito más positivo que muy negativo. Pero bueno, en resumen, tanto la clasificación como la regresión tienen su lugar en el análisis de sentimiento, podemos usar ambas, pero va a depender de cómo queramos tratar el problema. Obviamente se va a determinar a través de los objetivos del problema. Bueno, descripción de la tarea del análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento se refiere al proceso de determinar el tono emocional, como ya vimos, detrás de una serie de palabras, con el objetivo de comprender la actitud de opiniones y emociones dentro de lo que queremos o estamos analizando, o el texto que estamos analizando. Es decir, estamos tratando de identificar si el texto es positivo, negativo, neutral, como ya comentamos varias veces. Pero bueno, dado esto, el análisis de sentimiento es una forma de aprendizaje supervisado, ya que el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos ya etiquetados, que pueden ser positivo, negativo, neutral, o muy positivo, positivo, neutral, negativo, muy negativo, etcétera. Y bueno, en el caso del análisis de sentimientos, los datos de entrada serían los documentos, los fragmentos de texto, y las etiquetas serían el sentimiento asociado a cada uno de estos fragmentos, como ya comentamos, positivo, negativo, etcétera. Una vez que el modelo ya sea entrenado con este conjunto de datos etiquetados, podemos comenzar a hacer las predicciones usando datos nuevos que no entraron en el entrenamiento. La idea es que el modelo pueda predecir a qué categoría pertenecen estos nuevos datos, ya sea a través de una clasificación o a través de una regresión. Con respecto a la detección de spam, podríamos decir que son parecidos en el sentido de que si lo consideramos como una tarea de clasificación, se podría considerar que es parecido a la spam, pero con diferentes objetivos. Obviamente la detección de spam implica clasificar los correos electrónicos, pero el análisis de sentimientos simplemente es clasificar el tono, la emoción detrás de un texto. Pero son tareas similares cuando se trata de una tarea de clasificación. Así que podrían usar los mismos modelos que usamos anteriormente, con lo que hicimos el análisis de spam, pero aquí lo vamos a ver de una manera diferente en el ejemplo que vamos a usar de Python, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la aplicabilidad y los beneficios del análisis de sentimientos? Generalmente el análisis de sentimientos ayuda a la empresa a entender cómo sienten sus clientes o el público en general sobre los productos o servicios, pero también tiene un impacto directo en las finanzas. Por ejemplo, las empresas pueden detectar a través de este análisis de sentimientos problemas que estén ocurriendo y rectificarlos rápidamente antes de que afecten las ventas o la reputación de la empresa. Ejemplos de uso, por ejemplo, la gestión de la reputación. Las empresas pueden rastrear lo que se dice sobre ella, responder de manera adecuada, ya sea aprovechando los comentarios positivos o abordando de una manera correcta las críticas de manera proactiva. El monitoreo también de redes sociales. Las empresas utilizan herramientas de análisis de sentimiento para rastrear automáticamente las menciones y comprender las opiniones del público. Esto permite responder rápidamente a las crisis y aprovechar las oportunidades que se están dando a través de los comentarios en redes sociales. También el análisis programático de comentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que los empleados lean y analicen manualmente miles de comentarios, las empresas pueden usar algoritmos para analizar automáticamente el sentimiento, que no solo va a ahorrar tiempo, sino también recursos a la empresa, y también va a proporcionar un análisis más consistente y objetivo, obviamente. También se usan para el análisis competitivo, ya que no solo se limita solo a lo que las personas están diciendo sobre una empresa en particular, sino que también se puede utilizar para analizar y comparar el sentimiento hacia la otra empresa. Por ejemplo, que no quiero dar nombre de marca, pero bueno, si Microsoft quiere ver cómo está Apple o Google, no sé, puede analizar los comentarios en redes sociales, por ejemplo de Twitter, de lo que se está hablando de Microsoft, pero también podría estar analizando al mismo tiempo lo que se está hablando de Google y comparar quién tiene más reseñas positivas o reseñas negativas, o qué cosas se están hablando sobre cada uno de los competidores. También se usa mucho en el análisis de soporte al cliente, dado que el sentimiento de un cliente puede influir en cómo se maneja una consulta o problema. Si un cliente está extremadamente insatisfecho, es posible que se le dé una mayor prioridad o se le aborde el problema de una manera muy diferente en comparación a alguien que tiene un problema quizá un poquito menor. Y también se puede usar como una influencia de artículos y noticias, la influencia de artículos y noticias en las acciones. ¿Por qué? Porque pueden haber noticias que se están generando en el momento en un portal de noticias, por ejemplo, ya sean positivas o negativas, y estas pueden influir en el sentimiento del mercado
y por lo tanto en el valor de las acciones de una empresa. Por lo tanto, el analizar los sentimientos de los artículos y las noticias, las empresas e inversores pueden anticipar posibles movimientos del mercado y actuar en consecuencia de estos movimientos. Así como ven, así que, uy, que estoy mal, no, se me traba la lengua hoy día. Así que, no puedo decirlo. Así que como ven, eso quería decir, así que como ven, el análisis de sentimientos es aplicable en muchos aspectos. Y bueno, es algo muy común que se enseñe cuando estamos hablando de procesamiento en lenguaje natural. Así que vamos a ver varios capítulos sobre esto. Y bueno, vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto antes. Y después vamos a hacer un ejercicio en Python. Así que espero les esté gustando el curso. Los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y nos vemos pronto. Les mando un abrazo. Que estén bien. Chau, chau.